es basado también conforme a lo que ha aprendido. Si no hemos aprendido correctamente, entonces de ahí es donde nacen las falsas religiones. Hechos, capítulo 4, versículo 12, que no son según Cristo, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo bajo los hombres en los que podamos ser salvos. Por eso, cuando no hemos aprendido correctamente de la persona que nos ha formado, puede acontecer que caigamos en falsos evangelios. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ¿sí? Diferente. Ahora sigue, vamos a leer hasta el versículo 10. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra anatema es maldecido. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres. Este versículo es muy importante. Este versículo el apóstol Pablo no lo da como defendiendo algo incorrecto. Este versículo se ha utilizado muchas veces para defender su postura, ¿sí? Entonces, vamos a encajar aquí en ese versículo un fariseo. Entonces, haga de cuenta que un fariseo lo está leyendo y lo está predicando. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Me estoy haciendo entender? Vamos a poner ahora un testigo, un maestro de los testigos de Jehová, a leer este versículo y decirle a la iglesia, pues busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios. Entonces este versículo se puede transgiversar para defender su postura, así su postura esté errónea. ¿Sí se dan cuenta? Por ejemplo, una persona que dice, es que tú entras al cielo si te pones aretes o no te pones aretes, y tú entras al cielo si te pones falda o no te pones falda, o tú entras al cielo si esto o aquello. Coge este versículo y le dice a los que han creído en su misma postura, pues buscamos ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. A la gente hay que decirle la verdad, dicen así. Y hay que decir la verdad en la cara. ¿Qué hacen con este versículo? ¿Defienden qué? Diga conmigo, su postura, su forma de creer. Pero entonces, ¿de dónde nace esa forma de creer? De aquí. ¿De quién aprendemos? ¿De quién aprendemos? Este versículo está haciendo énfasis desde el versículo 1. Pablo está defendiendo realmente el contenido del evangelio. Y en el versículo 1 dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de ¿quién? Sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces empieza hablando del evangelio y sigue hablando del evangelio, de la gracia de Dios. Siguiente versículo: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Vamos a seguir poniendo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sigue hablando de Jesucristo, al cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios. Dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, viene y habla primero de lo que es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Diga conmigo, solo Cristo. Solo evangelio. Entonces, cuando ya plasma el fundamento y le recuerda a la iglesia de Galacias dónde fue que empezó todo, quién fue el que hizo todo, por su gracia, entonces viene en el versículo 6 y le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, defiende la postura del evangelio.
Entonces el versículo 10 lo complementa. ¿Por qué? Porque dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué querían? Querían cambiar el evangelio, pero como él no busca el favor de los hombres, él se aferró solamente al evangelio. ¿Estamos aquí todos? Por eso la postura de quién aprendemos es muy importante. El contenido. ¿De quién aprendió Pablo? Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 18. Él iba en camino a Damasco. ¿Sí? Respirando amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Pidió cartas a los sacerdotes y entonces allí empezó a perseguir a todos los que eran de este camino y quería meterlos presos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mire el encuentro que tiene Pablo. Dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, como primer lugar, él era un hombre íntegro. ¿Pero por qué perseguía a la iglesia? Porque él había aprendido el fariseísmo. ¿Qué había aprendido Pablo? ¿Qué había aprendido Pablo? El fariseísmo. Por eso perseguía a la iglesia. Pero Pablo no es que fuera un hombre que no le gustara guardar la palabra. Todo lo contrario. A Pablo le gustaba guardar la ley. Y era un hombre muy sujeto a la ley. Y si había alguien íntegro que guardaba la palabra del Señor, era Pablo, del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, para él fue una amenaza contra su fe. Fue una amenaza que se levantara un grupo de personas que siguieron a Jesús. ¿Y por qué Pablo perseguía a Jesús? Porque no entendía que Jesús era el Cristo. Por eso era que lo perseguía. Pero cuando ya entiende, y es el versículo, dice, ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosas de dar cosas contra el aguijón. En ese momento Pablo conecta todas las profecías del Antiguo Testamento, conecta todo lo que hablaba del Mesías, conecta todo lo que hablaba de Cristo acerca de su venida, de que no quedaría allí en el Hades, sino que realmente Dios Padre lo levantaría. Entonces cuando lo ve, inmediatamente, como él ya tenía el contenido del Antiguo Testamento, él se da cuenta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ni siquiera tuvo que pronunciar estas palabras. Pero cuando él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, para él Jesús estaba muerto. Porque él estuvo en todo ese ambiente, estaba muerto. Entonces, al ver a Jesús resucitado, inmediatamente entendió que él era el Cristo, porque las profecías decían que no dejaría allí al ungido de Dios en el Hades. ¿Estamos aquí? Que lo levantaría. Porque era parte de lo que todos sabían. Aún David lo sabía. Su tumba sigue allí. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 2? La predicación de Pedro, desde el versículo 21 en adelante, que su tumba sigue allí. Pero a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces David también sabía, Pedro también sabía del Antiguo Testamento. Entonces Pablo estaba yendo en una misión incorrecta porque no había entendido el Antiguo Testamento. Por eso estaba yendo en una misión incorrecta. Y cuando una persona no ha entendido el Antiguo Testamento, lo único que hace es perseguir a los que predican a Cristo. Así eran los fariseos. Los fariseos se ponían bravos cuando se hablaba de Cristo. Los fariseos se ponían bravos cuando él les decía: el que bebe de mi sangre y come de mi carne tiene vida eterna.
Ellos se ponían bravos porque no entendían. Abraham lo entendió, por eso él participó de la cena del Señor. Allí en Génesis capítulo 14, versículo 18 en adelante. ¿Qué le dio Melquisedec? Le dio pan y vino. En el Antiguo Testamento ya estaba Abraham participando de la cena del Señor por fe. Ya estaba declarando que Jesús moriría, que el Hijo de Dios vendría a esta tierra. Es más, Abraham esperaba ver ese momento. El mismo Señor Jesucristo lo declaró. Él esperaba ver la venida del Mesías, pero no lo alcanzó a ver, porque el Mesías vino muchos años después, pero su anhelo era poder sentarse con él a la mesa y participar de la cena del Señor. ¿Estamos aquí todos? Entonces el fariseísmo viene dependiendo de lo que hemos aprendido. Las falsas religiones vienen dependiendo de lo que hemos aprendido. Los falsos evangelios vienen dependiendo de lo que hemos aprendido. ¿Qué debe producir el evangelio en mi vida? El evangelio verdadero debe producir en mí libertad. Diga conmigo, libertad. Libertad. El evangelio verdadero debe producir en mí descanso. Debe producir en mí paz. Debe producir en mí Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Esto es lo que produce el verdadero evangelio. Otro evangelio, lo único que produce es una vida de apariencia. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el verdadero evangelio me lleva a ser como es Cristo. El verdadero evangelio me viste de la imagen de Cristo. Pero el evangelio erróneo me hace vivir una vida de apariencia. Una vida donde me escondo de todo. Hago todo a escondidas. Es más, el evangelio erróneo me lleva a ir en contra de la corriente del evangelio puro, el evangelio verdadero. Por ejemplo, una falsa religión y un falso evangelio puede ser Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Esto es un evangelio que no es según Cristo, sino que se convierte en una falsa filosofía. Presten atención, en una falsa filosofía. Vamos a leer Mateo 7, 21, 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pongan atención acá. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Entonces ponga allí, el profetizar no significa que una persona tenga el evangelio. Deben meditar en todas esas palabras. Hay muchos que buscan en la profecía, la profecía, la profecía, la profecía. Cristo es la profecía cumplida en esta tierra. ¿Estamos aquí todos? Entonces muchos buscan una palabra de parte de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Presten atención. Voy a volver a repetir eso. Muchos buscan una profecía de alguien más, de alguien más, de alguien más. ¿Sí? Pero Cristo es lo que los profetas profetizaron y guiaban al pueblo, era a Cristo. Ni siquiera usaron las profecías para buscar sus propias cosas. Por eso Samuel, allí, vamos a poner Samuel. Samuel, primera de Samuel, capítulo 7, todavía no lo vamos a buscar. En el versículo 9 en adelante, Samuel guió al pueblo hacia Cristo. Los guió hacia el Cordero. Ellos estaban pasando dificultades. Había muerte económica, había muerte espiritual, había muerte familiar, había muerte en todo. ¿Por qué? Porque estaban separados de la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Samuel? Samuel le dijo al pueblo: vamos a orar. Vamos a orar. A Dios, los guió hacia Dios.
¿Y qué cogió? Cogió un cordero tierno de leche y lo sacrificó delante de todo el pueblo. Ese es el evangelio. Samuel nunca dijo, yo los voy a salvar. No, Samuel dijo, aquí lo único que nos puede salvar es el sacrificio. Entonces, los profetas verdaderos guían a la gente a Cristo, no a ellos mismos. Por eso, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Utilizan el nombre para profetizar. Pero como dice Jeremías, como dice Ezequiel, profetizan de su propio corazón y dicen cosas que Dios nunca les mandó a decir. Entonces, ¿quiénes son los profetas verdaderos de este tiempo? Son aquellos discípulos que hablan de Cristo. Amén. Porque Cristo es el espíritu de la profecía. ¿Estamos aquí todos? Amén. Cristo es el espíritu de la profecía. Y si alguien quiere decir, no, es que yo soy un verdadero profeta, eso es un verdadero predicador. Pero el verdadero profeta habla es de Cristo. De Cristo. Porque Él es el que había de venir. Él es la profecía del Antiguo Testamento. Él es el que hablaba a través de Samuel. Él es el que hablaba a través de Elías. Cristo en Isaías, no lo vayan a poner, quedémonos ahí, capítulo 53, versículo 1 al 12. Allí Isaías habló acerca del evangelio de Cristo. También en Isaías capítulo 7, versículo 14, también habló del nacimiento del Salvador, Emmanuel, Dios mismo. También dijo que Él sería la gloria que alumbraría sobre nuestras vidas, Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3. Él era la gloria que nos guiaría a llevar el evangelio. Porque la gloria del Señor, ahí está. Leámoslo y volvemos otra vez a este versículo para que ustedes entiendan qué es la gloria. La gloria es Dios mismo. No es como unas chispitas o como lucecitas que uno dice, uy, no, está cayendo la gloria, veo cosas. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Diga conmigo, la luz de este mundo es Cristo. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sobre ti. Sigamos. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Ahí viene la evangelización mundial para los que tienen el evangelio. Y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Su gloria. Versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de ustedes? No, está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Los reyes al resplandor de tu nacimiento. Pues el profeta Isaías nunca le decía a las personas, ven te doy una palabra, ven te doy una palabra. A ver, tú necesitas una palabra para tu mamá, una palabra para tu abuelo, una palabra para tu tío, una palabra para esto, una palabra. No, ese es el movimiento que se está hoy llevando a cabo a nivel mundial. Y las personas, como no tienen Cristo, como no conocen la dirección con Cristo, entonces la vida se les está cumpliendo en una falsa religión. Una falsa religión. Dependiendo de los hombres. Claro que tenemos que tener principios de sujeción, principios de doble honor, principios de respeto a nuestras autoridades. Pero cuando una autoridad no tiene Cristo, ¿qué puede ofrecerle a su iglesia? Entonces, Isaías tenía Cristo. Su contenido era en la misma dirección con Cristo. Todos los profetas, su contenido era Cristo.
Era Cristo. ¿Por qué? Porque ellos profetizaban la voz del Padre, que enviaría a su Hijo para salvar a las personas, a la humanidad. No hablaban otra cosa. No hablaban otra cosa. Siempre hablaban de salvación. Siempre hablaban de salvación y la solución para aquellos que estaban perdidos. Por eso los reyes de la tierra temían cuando llegaba un profeta. ¿Por qué? Porque cuando llegaba un profeta les hablaba acerca del nacimiento. ¿Estamos aquí todos? Así es. Entonces Isaías también, aquí, esa Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3, dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Pero miren lo que dice el versículo 2 para que usted conecte estas dos escrituras. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Su gloria es Cristo. Que está siempre con nosotros. Marcos capítulo 16, versículo desde el 17 al 20. Ahí está la respuesta absoluta. ¿Qué dice? Y estas señales, vamos a leerlo todos juntos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es alumbrar en medio de las naciones de la oscuridad. Pero la gloria que es vista sobre nosotros aquí viene. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Pero como Él es un Dios omnisciente, omnipresente, inmutable, Él está en todas partes. Estamos aquí, omnipresente. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Pero ¿cómo así si el Señor estaba ya sentado en su trono a la diestra de Dios Padre? ¿Estamos aquí? Entonces el mismo Señor les estaba ayudando y les estaba confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Pero qué tenían ellos? Solo Cristo, solo Evangelio. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la respuesta que debemos tener. No se trata de que si Cristo te ha salvado, no se trata de ti, se trata de que prediques a Cristo, de que encuentres todas tus respuestas en Cristo, de que salgas de ese estado espiritual y que Cristo resuelva todos tus problemas. ¿Y cuándo empieza esto? Cuando lo crees. Cuando lo crees. Mientras que no lo creas de la manera que Cristo quiere, vas a vivir fracasado y fracasada, llorando por lo mismo, con las mismas ansiedades, con los mismos problemas. Pero si encuentras la corriente del Evangelio, te vas a levantar como Ana y vas a decir, bueno Señor, yo soy estéril, pero si me das un hijo, yo te lo doy para que te sirva. Y se levantó Ana y Dios le concedió lo que ella quería. ¿Por qué? Porque cambió su estado espiritual. Su estado espiritual cambió en el momento que ella empezó a entender la corriente del Evangelio. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando hablamos de que la gloria será vista sobre ti, estamos hablando de que el mismo Cristo va con nosotros. Eso es disfrutar la bendición de Emmanuel, que Dios está juntamente conmigo. Eso es disfrutar de que las personas ven a Cristo en mi vida. Ven las señales de Cristo en mí. Pero ven la palabra de Cristo y la misma dirección con Cristo en mi corazón. En mi vida espiritual. Por eso Isaías, capítulo 61, habló también acerca de cómo el verdadero rey quebrantaría el poder de Satanás. Leámoslo por favor. Versículo 1 en adelante. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Quién es el único que puede dar libertad a los cautivos? Cristo. Ok. A los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, ese es el Evangelio, y el día de venganza del Dios nuestro. Él venía a quebrantar el poder de Satanás, a consolar a todos los enlutados, es decir, los que lloran, los que tienen tristeza en su corazón. Él venía para eso, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, cuando no tenemos
un aprendizaje correcto, seguimos simplemente un falso evangelio. Un falso evangelio. Porque no tenemos concretamente lo que Cristo quiere. Y como tenemos un falso evangelio, volvamos aquí a Mateo, capítulo 7, versículo 21. Entonces creemos que nuestra solución está en que alguien nos diga algo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces muchos pueden decir, profetizando, no, es que Cristo es mi Señor, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Señor. E inclusive se puede nombrar a Cristo en el púlpito. Nombrar a Cristo en el púlpito, eso no es ser cristocéntricos. Eso no es ser cristocéntricos. Hasta los brujos nombran a Cristo. Hasta las falsas filosofías nombran a Cristo. Hasta las falsas sectas nombran a Cristo. Una cosa es nombrar a Cristo y otra cosa es ir en la misma dirección con Cristo. Ahí es donde está sucediendo hoy a nivel mundial un descuadre bastante doctrinal, que las personas que no fueron formadas correctamente, como fue formado por ejemplo Timoteo, como fue formado Pablo, ahorita vamos a ir hacia allá, están predicando solo milagros, un movimiento de milagros, un movimiento de milagros, un movimiento de milagros. ¿Sí? Están predicando un movimiento de profecías. Están predicando un movimiento de echar fuera demonios. Y no me malinterprete con esto. El que tiene el evangelio realmente hace todo eso. Pero su interés no es estar profetizando, su interés no es estar echando fuera demonios, su interés no es estar sanando, su interés es predicar a través de las Escrituras que Jesús es el Cristo, el único que puede solucionar sus problemas. Y como las personas, muchos no tienen este contenido, no tienen esta dirección, entonces no les queda de otra sino solamente dar profecías conforme al deseo de su corazón. Y cuando entran en ese mover de profecías y la gente empieza a escucharlos, pues ahí viene también el problema de Génesis capítulo 3. Se creen dioses. Génesis capítulo 6, se creen que tienen superpoderes ellos mismos y que Dios hace todo lo que ellos digan. Así era yo también, porque yo andaba en todos estos movimientos, pero yo no andaba con Cristo. Yo me predicaba era a mí mismo. Quería ser como otros predicadores. Ese era yo. Y tenía mucha información y mucho conocimiento de la palabra, pero era como el apóstol Pablo. Tanto conocimiento, pero cero Cristo, hasta que Cristo apareció en su vida. Y en ese momento su vida cambió. Entonces no es saber mucho también lo que hace que uno sea un buen maestro o que uno enseñe correctamente. Yo puedo saber mucha Biblia y puedo haber estudiado teología, escatología, puedo haber estudiado muchas cosas, pero tener solamente el movimiento de profecía, de echar fuera demonios y de sanar enfermos. Y decir Señor. Y creer que estoy guiando a la iglesia bien, creer que estoy haciendo las cosas bien, pero al final, miren lo que dice el Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La peor maldad de un hombre de Dios en esta tierra es que no enseñe a Cristo. Esa es la peor maldad. La peor maldad de un hombre de Dios en esta tierra es que su contenido no sea correcto. ¿Por qué? Porque si su contenido no es correcto, guía a todas las personas hacia lo incorrecto. Esa es la peor maldad. Por eso el evangelio, con nuestra vida ministerial, no se trata de predicar un mensaje bonito ni un mensaje que impacte. Tampoco se trata de predicar un mensaje que uno esté pensando, ojalá me vuelvan a llamar porque este mensaje que prediqué, este mensaje impactó, ojalá me vuelvan a llamar. Esas son las motivaciones incorrectas. Yo pensaba así cuando era un evangelista.
Yo era uno de los evangelistas que decía, uy, no, se convirtieron 3,000. ¿Qué? Eran 3,000 de las iglesias que reunieron. O se reconvirtieron 200 personas. Eran 200 personas de las iglesias que reunieron. Entonces uno andaba, era en un mundo de fantasía. En la nube de Cocú. En la alfombra de Aladín. Hasta que Cristo me hizo poner los pies en la tierra y me dijo, tú no me conoces. Y si no cambias la dirección que llevas, entonces no vas a entrar en el reino de los cielos. Te voy a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque no estás guiando a mis ovejas hacia mi dirección, conmigo, a que se parezcan a mí, a que sean mis discípulos, a que den la vida por mí, a que prediquen el evangelio para mí, no para ti. Así fue. Así fue. Entonces cuando se tienen estos movimientos, se construye la Torre de Babel. Empezamos a construir cosas incorrectas. Estos problemas están ahí. El problema de Génesis capítulo 3, ese es el yo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí está. Todo esto te daré si postrado me adorares. El problema de Génesis 3 es buscar lo mío propio. El problema de Génesis 3 es hacer lo que yo quiero. El problema de Génesis 3 es que inconscientemente las personas se sienten Dios. Y pongo con D minúscula. Se sienten Dios. Se sienten Dios. Ese es el problema de Génesis 3. El problema de Génesis 3 vino cuando el hombre no se aferró a la palabra. El evangelio es aferrarme al árbol de la vida. ¿Estamos aquí? Digan conmigo, el evangelio es aferrarme al árbol de la vida. No al árbol de la ciencia del bien y del mal. Es aferrarme al árbol de la vida. Al árbol de la vida. Ese es el evangelio. Aferrarme a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que es vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces ese es el evangelio. El evangelio es estar juntamente con Dios, ir en la misma dirección con Cristo. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio es creer que lo que Cristo hizo es suficiente para mi vida. El evangelio es creer que lo que Cristo hizo es perfecto, que no necesita absolutamente nada más. ¿Qué fue lo que hizo Satanás allí en Génesis capítulo 3? Hacerlos sentir que necesitaban algo más, aparte de lo que Dios ya les había dado. Eso es un falso evangelio. Por eso, ¿qué les ofreció? Les ofreció falso éxito. Hoy el mensaje es solo éxito, 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 por todas partes. Les ofreció vanagloria. Gloria falsa. Diga conmigo, gloria falsa. Y aquí van a descubrir algo. Les ofreció todo lo que ellos ya tenían. Ya tenían. Génesis capítulo 2, versículo 16, ya lo tenían todo. Dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Diga conmigo, de todo. Dígalo conmigo, de todo. De todo. ¿Cuál era el único árbol que no se podía tocar? El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es este mensaje que Cristo nos da a través de esta palabra? Si te aferras a mi palabra, puedes tenerlo todo. Pero ¿qué hizo Satanás? Puedes tener más si no te aferras a la palabra. Entonces, el evangelio es aferrarnos a lo que Cristo hizo.
Ese es el verdadero evangelio, aferrarme a lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque ese es el deseo del Padre. Presten atención, ese es el deseo del Padre. El Espíritu Santo no vino a aferrarse a otras cosas que nosotros queremos. Él vino solamente para aferrarse a lo que Cristo hizo también. Ni siquiera vino a actuar por su propia cuenta. No vino a hacer lo que nosotros queremos, sino lo que el Padre lo mandó a hacer. Y a confirmar lo que el Hijo hizo. Y a confirmar lo que el Hijo mandó a hacer también. Él no vino para otra cosa. Por eso, cuando estamos en el engaño de Génesis capítulo 3, Satanás nos hace creer que nos falta algo cuando ya lo tenemos todo. Ya tenemos también la imagen de Dios, Génesis capítulo 27 y Génesis capítulo 28. Y también tenemos la bendición. La bendición. ¿Cómo estaban allí? Eran salvos. Nada los podía tocar, nada los podía dañar. ¿Por qué? Porque tenían el evangelio verdadero. Su comunión con Dios, todo lo tenían. ¿Pero qué hizo Satanás? Seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Ya estaban vestidos a la imagen de Dios. No eran dioses con D mayúscula, pero estaban vestidos a la imagen de Dios. Tenían poder, tenían autoridad, lo tenían todo. Podían señorear, podían gobernar, sojuzgar la tierra, porque estaban vestidos de la imagen de Cristo. Podían hacer lo que Cristo hizo cuando vino a la tierra. Todo ese poder lo tenía, calmar las aguas, calmar los vientos, todo eso lo podían hacer. Cristo es la imagen del Dios invisible. Y cuando Dios nos hizo a su imagen, nos hizo con las características de Jesucristo. No sé si me estoy haciendo entender. Pues cuando Cristo vino a la tierra, Él vino a mostrarles lo que ellos eran en el principio y todo lo que se perdió por causa de Génesis capítulo 3, por causa del yo. ¿Cuántas cosas no se pierden por causa del yo? De buscar mis propias cosas. Hay personas que siguen viniendo a la iglesia y siguen tristes, derrotados, viven una vida como arruinada, engañados por Satanás. Eso lo va a hablar ahorita el pastor Ovidio, que él va a transmitir los problemas del no creyente. Personas que viven así, ¿por qué? Porque no han entendido que en Cristo está toda la solución. Tiene que hacer un clic aquí adentro, en su espíritu, a través de la fe. Porque eso no viene por lo que usted haga. Eso no viene por obras. Como dice Isaías 64, 4 al 6. Eso no viene por obras. Eso viene es por fe. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en Él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Dale cuidado. Hacían justicia con alegría. O sea, tenían buenas obras. Y Dios salió al encuentro con estas personas. Y estas personas pensaron y dijeron: no, creo que Dios nos va a felicitar y nos vamos a salvar por lo que estamos haciendo, porque nos hemos portado muy bien. Y entonces ahí muchos piensan que por portarse bien, ya, eso es el evangelio. No, eso no es el evangelio. Portándose bien no van a entrar en el reino de los cielos. Pero si no, entonces Cristo hubiera dicho allí en el monte Getsemaní, mientras que sufría en gran agonía: Padre, gracias por haberme quitado esta copa, y a todo el que se porte bien y el que se porte mejor, pues entra en el cielo, y el que se porte mal, pues va para el infierno. Entonces dígale que está al lado suyo: el cielo no se gana con sus obras. Entonces esta gente estaba muy feliz y decía: no, mis obras de justicia, se las voy a mostrar a Dios. Y dice: de los que se acordaban de ti en tus caminos, y hasta se acordaban. Aquí tú te enojaste porque pecamos. Podían hacer muchas obras, podían hacer muchas cosas, pero todavía seguían con el pecado original. No había cambiado eso. ¿Y por qué se enojó? Porque no estaban entendiendo el evangelio.
No estaban entendiendo la corriente de Dios. ¿Y qué dice? En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Y dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pensaron que sus buenas obras los iba a salvar, pero eso tampoco los iba a salvar. Entonces eso es lo que hace Satanás. Satanás te encierra en el yo, en el yo, en el yo. Tú puedes, lo que tú digas está bien. Así como enseñaste, les hiciste sentir algo poderoso, ahí está bien. Ese es Satanás, el que hace que las personas no se sujeten conforme a lo que dice la Escritura. Entonces se levantan inclusive personas que quieren servirle a Dios y dicen, bueno, yo le voy a servir a Dios, pero yo no le voy a servir a hombres. Yo le sirvo a Dios, pero no a hombres. Jesús mostró el modelo. Él tuvo personas que le ayudaban, preparaban las mesas, preparaban hasta el burrito, preparaban todo. El apóstol Pablo tuvo ayudantes también y colaboradores fieles, como Aquila, como a Priscila. Colaboradores fieles como Timoteo, como Epafrodito, que era un hombre que viajaba hasta 1500 kilómetros, 2000 kilómetros de distancia, porque de pronto una iglesia quería enviar una ofrenda allá a Pablo, a la cárcel, y Epafrodito se iba hasta allá. Y en ese tiempo no había carro ni moto para uno decir, no, voy y vengo en 2 días. No, eso tardaba muchos días. Eran hombres que realmente tenían el evangelio y eran muy consagrados, porque no tenían el problema del yo. Y como no tenían el problema del yo, por eso podían acompañar a Pablo. Como no tenían el problema del yo, por eso Josué no buscaba sus propias cosas, sino que acompañaba a Moisés. ¿Pero qué tenía Moisés? También el evangelio. Esas personas tenían el contenido correcto. Si no tengo el contenido correcto, entonces, y si no me aferro al contenido correcto, puedo ser engañado, inclusive cambiar el evangelio. Puedo estar recibiendo el evangelio hoy y decir, wow, qué maravilloso, qué hermoso, qué glorioso este momento. Aprendí mucho, pero de aquí a 8 días empiezas a escuchar a otros predicadores que lo único que te ofrecen es milagros, lo único que te ofrecen es unción, lo único que te ofrecen es fuego, lo único que te ofrecen es sanidad, lo único que te ofrecen son poderes para echar fuera demonios. Y créanme que hay iglesias que están siendo utilizadas por demonios para sanar enfermos también. Hay iglesias que están siendo utilizadas por demonios para profetizar, cosas que Cristo nunca mandó a profetizar. Y hay iglesias que están siendo utilizadas por demonios para echar fuera hasta sus mismos demonios. Pero Satanás los tiene ahí. O sea, Satanás mismo los está dirigiendo. Salte demonio, salte ahorita porque aquí toca engañarlos. Y hace que se sale el demonio. Pero queda la persona sin Cristo. Sin Cristo. Alguien nos estaba criticando en algún momento y estaba diciendo, pastor, pero es que ustedes no hablan del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo que no hablamos del Espíritu Santo de Dios? Es de lo que más hablamos. Lo que pasa es que usted no puede medir la vida ministerial de una persona en un entrenamiento de 3 horas en un día. Entonces, porque no se habló lo que usted quería, entonces ya, somos una secta, somos una falsa doctrina. No, realmente el problema es de esa persona. Esa persona busca sus propios motivos, quiere escuchar lo que quiere escuchar. Y así mismo están las personas a nivel mundial. Solo buscan escuchar lo que quieren. Génesis 3, ahí está. Lo mío, hacer lo que yo quiero. Jesús les dijo, Dios les dijo, no coman de ese árbol. ¿Qué hizo Satanás? Engañarlo para que no se aferraran al verdadero evangelio, a lo que daba realmente vida, a lo que los mantenía dentro del huerto del Edén. Entonces les ofreció, diga conmigo, les ofreció todo lo que ya tenían. Dígame una cosa, ¿ya no eran famosos estando con Dios? ¿Ya no tenían el verdadero éxito estando con Dios? ¿Ya no tenían toda la riqueza estando con Dios? ¿Ya no tenían la verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia estando con Dios? Entonces, ¿qué hizo Satanás? Hacerles sentir como si Dios no estuviera con ellos y como si no les estuviera dando las cosas. Dígale que está al lado suyo, si usted ha creído en Cristo,
Usted lo tiene todo. Por eso, el problema de Génesis capítulo 6. Léanlo, por favor. Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Leamos unas partecitas de Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Diga conmigo: había varones de renombre, pero llenos de maldad. Entonces, ¿qué buscaban? Poder. Poder. Algunos hablan de que esta escritura habla de los ángeles que tuvieran relaciones con las hijas, con las mujeres. Otra postura es que no, es que eran personas del pueblo de Dios que se acostaron con personas que no eran del pueblo de Dios. Bueno, como sea. Como sea. Estaban levantando una estructura donde ni ellos mismos se querían sujetar, ni ellos mismos querían hacer lo que Dios les había mandado hacer. ¿Por qué? Porque como había muchos varones de renombre, entonces el pueblo se guiaba, era por los varones de renombre, por los varones de renombre, por los varones de renombre. Y dividían al pueblo, y los varones de renombre dividían al pueblo de Dios más y más. Lo mismo que sucedió, por ejemplo, en Números capítulo 16. Allí había un varón de renombre llamado Leví, Coré, que era de la tribu de Leví. Y como era un varón de renombre, ¿qué hizo? Desviar. Quería meter un evangelio diferente. ¿Qué estaba buscando? Poder. Estaba buscando poder, que lo adoraran a él, que lo sirvieran a él. Era un varón, cuando usted lee Números capítulo 16, Leví, Coré, era un varón que servía dentro del templo, que no se aferró al evangelio, sino que se aferró a sus propias cosas, a sus propios placeres. Y le dio envidia de que Moisés y Aarón estuvieran dirigiendo al pueblo. Y se paró en medio del pueblo y dijo: ¿acaso solamente Dios está con Moisés y con Aarón? Dios también está con ustedes. Y la gente decía: amén, Dios también está con nosotros. Los hacía rebelar. Ahí estaba Satanás operando en el corazón de este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre lo único que buscaba era superpoderes. ¿Qué estaba haciendo Satanás ahí? Le estaba ofreciendo el yo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Le estaba ofreciendo Génesis capítulo 6. Vas a tener poder si logras quitar a Moisés y si logras quitar a Aarón. Y lo mismo le sucedió allí en Génesis capítulo, en números 16 y Números capítulo 12. En Números capítulo 12, la misma familia de Moisés, Aarón y María, también creían que tenían superpoderes. ¿Acaso Dios no habla a través de nosotros también? Dijo Aarón y María. Y los escuchó Dios. Los escuchó Dios, ¿por qué? Porque Moisés tenía el evangelio y los estaba llevando hacia la tierra prometida. Los estaba guiando hacia el paraíso, los estaba guiando al cielo. Los estaba guiando a Cristo, porque Cristo habría de nacer en Canaán, donde fluye leche y miel. Entonces Moisés los estaba guiando correctamente. Pero siempre en el camino hay personas que se levantan y escuchan solo Cristo, solo el Cordero, solo el Evangelio. Vamos hacia la tierra de Canaán, Cristo es la solución para todos los problemas. Y entonces se levantan diciendo: ay, pero es que ellos predican solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Si a usted le molesta escuchar solo a Cristo, entonces tiene un gran problema espiritual. Si a usted le molesta escuchar solo a Cristo, tiene un gran problema espiritual. Satanás le está engañando. Quiere escuchar lo que usted quiere. Ah, pero es que aquí las cosas no eran como en la iglesia donde yo iba. Si le molesta escuchar solo a Cristo, tiene un problema espiritual demasiado grande, que el único que lo puede resolver es Cristo. ¿Se acuerdan quiénes tenían problemas con Jesucristo? Los fariseos, los que tenían otra enseñanza. Contendían entre ellos.
¿Cristo sanaba enfermos? Claro que sanaba enfermos. ¿Cristo echaba fuera demonios? Claro que echaba fuera demonios. Eso es natural en Cristo, eso es natural en todos nosotros. Pero eso no es nuestro estándar. Eso toma lugar cuando tengo el Evangelio. Voy a algún lugar y yo tengo el Evangelio y el demonio se va fuera. ¿Por qué? Porque le estoy predicando el Evangelio. Tiene que salir. Pero eso no es lo que me emociona, eso no es lo que me hace vivir. Eso no es lo que me hace mover. Ustedes tienen que llegar a tal punto que lo único que los haga vivir sea Cristo. Que lo único por lo que respiren sea Cristo. Que lo único por lo que vivan y se muevan sea Jesucristo. Nadie más. Ese es el deseo del Padre. Que crean que Jesús es el Cristo. Pero si usted piensa que el Espíritu Santo va a hacer lo que usted quiere, eso es precisamente el Espíritu de Satanás, no es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios vino para que muramos a todo esto. Esto es un falso poder. Falso poder que no se sujeta a Dios. Es un falso poder que quieren que las personas se sujeten a ellos. Entonces de aquí se levantan los falsos líderes que piensan que si se parecen a ellos son salvos. Si hacen lo que ellos hacían, si está bajo mi misma cobertura. Está haciendo lo mismo que yo hago, se viste como yo, pone la mochila como yo me la pongo también. Es más, grita como yo grito, habla como yo hablo. Entonces el problema de Génesis capítulo 6 son hombres de renombre que se levantan en medio del pueblo y los guían en muchas direcciones, en muchas direcciones, en muchas direcciones, en muchas direcciones, en muchas direcciones. Y viene Noé y levanta el arca en Génesis capítulo 6, versículo 14, para salvar a la humanidad, pero nadie se salva, porque no creyeron en el arca. ¿Sí se dan cuenta? No creyeron en el arca. Porque esos eran sus líderes, que los guiaban era hacia ellos, hacia ellos, hacia ellos, hacia ellos, hacia ellos, hacia ellos. Pero ¿cómo un hombre con un madero me va a poder salvar de un diluvio tan grande? Así muchos piensan del Evangelio. ¿Cómo un hombre que murió en una cruz me va a poder salvar de este mundo? Satanás miente. Satanás engaña todo el tiempo y hace creer incorrectamente a las personas. Entonces hay personas que están viviendo en Génesis capítulo 3 que buscan solamente lo suyo, en Génesis capítulo 2 que buscan solamente superpoderes, y a las personas de renombre que dice son muy conocidos a nivel mundial o a nivel regional y tienen verdaderos pastores, pero siguen simplemente lo que quieren escuchar sus oídos. Ay, usted, profeta, dame una palabra, profeta. Yo no estoy en contra de los ministerios del Señor, todo lo contrario. Todos los ministerios del Señor fueron dados por Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para que en usted esté Cristo y usted se parezca a Cristo. Pero si usted encuentra a esos falsos profetas que cogen y a ver, están ahí en internet emocionando a toda la gente, y así te dice el Señor, 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 pero nunca enseñan a Jesucristo. Es un falso profeta. Una iglesia que solo le mueve las emociones a la gente, y la gente brinca, y la gente salta, y la gente brinca, y la gente salta, pero quítenles todo eso. Quítenles todo eso, a ver para dónde agarran. Para donde tengan lo mismo. Emociones, 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 donde los hagan llorar, donde los hagan llorar. Cristo no nos mandó para que hagamos llorar a la gente. Es obviamente que cuando una persona tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, pues siente se siente conmovido grandemente. ¿Por qué? Porque Cristo lo salvó. Se siente compungido como Timoteo, que Pablo le dijo: al acordarme de las lágrimas, al acordarme de tus lágrimas. ¡Wow! Eso es tremendo. Hasta Timoteo lloró por causa del Evangelio, porque se dio cuenta que Jesús era el Cristo. ¿Pero quién le transmitió eso? Su abuelita y su mamá. Diga conmigo, la abuelita y la mamá les transmitieron el verdadero Evangelio.
Y lo levantaron como un discípulo para que corrigiese lo deficiente, para preparar a verdaderos hombres, como también Tito. Aprendió que Jesús es el Cristo por todas las Escrituras y se dio cuenta que ese era el deseo de Dios Padre, y que para eso vino el Espíritu Santo de Dios, para darle poder, para ir a las sinagogas, e ir a todas partes y corregir lo deficiente y establecer allí líderes espirituales llamados ancianos para que cuiden la grey del Señor. Pero todos ellos tenían el contenido correcto. Ellos ya no tenían el yo, ellos ya no buscaban un falso poder para que la gente los siguiera a ellos, sino que ellos guiaban a la gente hacia Cristo, los guiaban hacia el arca, hacia el arca. Por eso en este tiempo se levantó un gran discípulo del Señor y un gran remanente, que es Noé, que se aferró durante 120 años, aunque nadie más se haya querido aferrar. Pues no importa si los demás no se aferran, usted aférrese al arca. Y el arca tuvo un diseño, tuvo un método. El mensaje era el arca, el método era lo que Dios hizo a través de Noé. Todo tenía medidas muy perfectas. No se escapó absolutamente nada. Por eso el diseño de Cristo es perfecto. No hay que cambiar absolutamente nada. Y cuando tenemos problemas con el diseño de Cristo, porque hemos aprendido otros diseños, entonces debo buscar el arrepentimiento delante de Dios. Porque si no me puedo convertir en un fariseo que está en contra de esta iglesia que predica a Cristo. Ese problema estaba allí viviéndose en Juan capítulo 10. Versículo 21, leamos el versículo 21 en adelante, donde dice que los fariseos, la fiesta. Mire, leámoslo desde el 20, wow, esto es tremendo. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, pues acaso el demonio ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Pero aquí hay algo. Si no interpretamos esta escritura correctamente, entonces creemos que la salvación es sanar los ciegos. ¿Un ciego se puede sanar por el evangelio? Claro que sí. Pero el mensaje aquí era otro. Leamos el versículo 21, por favor. Entienda el evangelio ahí. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Qué estaban escuchando? ¿Qué estaban escuchando? Diga conmigo, el evangelio. Digan, estaban escuchando a Cristo. ¿Sí? Y aquí muestra la condición espiritual de una persona. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Quién está más ciego? ¿Una persona que está ciega naturalmente o una persona que está ciega espiritualmente y que no puede ver a Dios? Exactamente. Entonces deben entender el sentido de la enseñanza que Jesucristo estaba dándole aquí a sus discípulos. Claro que el evangelio cuando toma lugar, ¿por qué? ¿Quién estaba delante de ese ciego que estaba enfermo naturalmente? Pues Cristo. Pues Cristo. Y cuando abrió los ojos, ¿a quién vio? ¿A quién vio? A Cristo. ¿Y quién se dio cuenta que fue el que lo sanó? Cristo. Pero la bendición no era ser sanado por los ojos de carne. Esa no era la bendición. La bendición era que sus ojos pudieran ver al único verdadero rey, al único verdadero sacerdote y al único verdadero profeta, que es Cristo. Cuando abrió sus ojos, él dijo, tú eres la única solución para mi vida. Los fariseos no solucionaron mis problemas. Entonces, hasta una persona que esté en un hospital, y algunos están llegando allá, esta bendición no es para muerte, sino para vida, en el nombre de Jesús. Y el paciente muere en la noche. Y entonces se queda mal con las personas que estaban allí en esa habitación. ¿Por qué? Pues porque el plan de Dios era que él muriera, no era que viviera. ¿Me estoy haciendo entender aquí? No era que él viviera, era que muriera. Dentro de su plan perfecto. Dígale que está al lado suyo, nadie puede cambiar el plan de Dios.
Dígale que está al lado suyo, ni usted puede cambiar el plan absoluto de Dios. Por eso una gente que se para a orar por un huracán y que se para a orar por un tornado para tratar de desviarlo, si está dentro del plan absoluto de Dios, desviarlo, lo desvía. Lo desvía. Si no está dentro del plan absoluto de Dios, pueden orar y pueden hacer así, trancarlo y hacer que lo direccionan para un lado, pero les pasa por ahí por el frente. No pasa nada. Por eso es que la fe, diga conmigo, la fe. Diga conmigo, la fe no es hacer lo que yo quiero con la palabra de Dios. Diga conmigo, la fe es creer que lo que Dios dice se cumple en mi vida. Amén. Tienen que romper y destruir todas esas torres de Satanás que han sido edificadas. El entrenamiento con el pastor Ryu Wan-Su en Corea, donde fuimos todos con mi pastor principal, que es un gran hombre de Dios, fuimos todos al entrenamiento y allí estuvimos aprendiendo acerca de cómo destruir las torres de Satanás que hay en nosotros. Todas estas son las torres de Satanás. Torres de Satanás. Todo esto te daré si postrado me adorares. Eres superpoderoso, no necesitas el arca, solamente haz lo tuyo, tienes el superpoder. ¿Sí? Y entonces, cuando no hemos aprendido correctamente, como le enseñó allí la familia a Timoteo, ¿qué hacemos? Los problemas de Génesis capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Cambiamos el diseño. Cambia el diseño. Se cambia el diseño. Leámoslo por favor. El diseño era piedra. Jesús es la piedra angular que desecharon los edificadores. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Diga conmigo, una sola lengua y unas mismas palabras. Toda la raza humana había muerto. ¿Y quiénes habían quedado? Noé y su familia. ¿Y qué tenía Noé? El Evangelio. Entonces empezó la raza humana a multiplicarse, con una sola voz. Dice, con una sola lengua y unas mismas palabras. Todos estaban aferrados, diga conmigo, al Evangelio. ¿Por qué? Porque las personas que estaban allí con Noé, sus familiares, ellos empezaron a multiplicar. Pero se multiplicaron con la enseñanza del arca, de aferrarse a la palabra. Entonces todos tenían una misma palabra y todos hablaban de lo mismo. Pero llegó un momento en que a alguien se le torció el corazón y quiso empezar a construir a su manera. ¿Quiso empezar a qué? A ver, díganlo con fuerza. A construir a su manera. Entonces dice el versículo 2: y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Cambiaron los materiales. El material era piedra y el otro material, ¿cuál era? Mezcla. Diga conmigo, mezcla. La piedra con la mezcla se pega muy bien. Es un diseño perfecto. Por eso se construyen muros de contención. Se construyen muros de contención. Hay más firmeza, ¿sí se dan cuenta? Con piedra. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos dijeron: vamos a dejar el árbol de la vida y vamos a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué pasó? Gálatas capítulo 1 versículo 6. Eso pasó. En el Antiguo Testamento Dios nos muestra los problemas espirituales que vendrían. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de la piedra preciosa que edificaron, que desecharon los edificadores, que es Cristo, para seguir un evangelio diferente.
Entonces, hay que eliminar el problema del yo, hay que destruir la torre del falso poder, del falso éxito, de querer guiar a las personas hacia mí, y hay que guiar a las personas hacia el arca, y hay que realmente construir el cuerpo de la iglesia según el diseño de Cristo. ¿Qué es esto? Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Leámoslo, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí, tenga ahí, haga un alto ahí. ¿Qué tenían estas personas, estos ministerios que constituyó Jesús? Tenían Génesis capítulo 1, capítulo 11, versículo 1. Leámoslo y volvemos otra vez. Hagamos un enlace ahí. Leámoslo todos juntos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. ¿Se están dando cuenta del gran problema de hoy? ¿Qué tenían en el principio? Una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Qué tenían en el tiempo de Jesucristo? Una sola lengua y unas mismas palabras. En el Antiguo Testamento, en Babel, alguien cambió el diseño, que era la piedra, y le metió ladrillo. Era mezcla y le metió asfalto. ¿Y qué vimos en Gálatas capítulo 1, versículo 6? Los que tienen el evangelio cambiaron un evangelio diferente. Por eso Pablo les decía: estoy maravillado. ¿Qué les estoy mostrando? Que en el Antiguo Testamento se ve todo lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Por eso todas las respuestas las encontramos en toda la Biblia acerca de Cristo. Entonces, ¿para qué Dios envía los edificadores de la iglesia? Los edificadores. Efesios capítulo 4, dice, y aconteció, Efesios capítulo 4, versículo 11, leámoslo todos juntos. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Qué tenían? A ver si se está grabando el mensaje. Las mismas palabras. Ok, diga con fuerza: una sola lengua y las mismas palabras. Una sola lengua y las mismas palabras. Repítalo 3 veces. Una sola lengua y las mismas palabras. ¿Qué tenían los discípulos que caminaron con el Señor Jesucristo? Una sola lengua y las mismas palabras. ¿Y para qué les dio una sola lengua y las mismas palabras? Es decir, de que todos los ministerios tienen que tener una sola lengua y las mismas palabras. No pueden inventar otras cosas. No pueden hacer otras cosas. Deben hacer exactamente lo que Cristo mandó a hacer. Y deben predicar exactamente lo que Cristo mandó a predicar. Y dice, leámoslo todos juntos: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando uno está siendo bien edificado, ya no es un niño que se deja llevar por cualquier cosa. Cuando uno está bien edificado, ya no es una persona que duda cuando escucha a Cristo. Si usted está escuchando solo a Jesucristo, debería sentir una alegría profunda en su corazón y decir: wow, mi Señor, gracias, porque son muy pocas las iglesias que te predican a ti, mi Señor Jesucristo. Ya no me importa escuchar lo mismo, mi Señor. Gracias. ¿Qué escuchaban los discípulos todos los días? Lo mismo. Diga conmigo, lo mismo. El evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio del reino. ¿A qué vino Jesucristo? A predicar el evangelio del reino. Se metía a las sinagogas, predicaba el evangelio del reino. Salía a las sinagogas, predicaba el evangelio del reino. Pero si a usted le molesta que le predique siempre de Cristo, debe mirar y observar su estado espiritual. ¿Qué pasaría si Cristo viene a la tierra, un ejemplo, y le dice: camine conmigo, y lo tiene unos 3 años caminando con él? ¿A quién va a escuchar? ¿A quién va a ver? ¿Con quién va a dormir? ¿Con quién va a vivir? Entonces, dígale al que está al lado suyo: no se debe molestar por esto. Y si alguien se molesta por esto, debe verificarse a sí mismo. Debe verificarse a sí mismo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿a quién? Dios Padre, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros seamos como su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Que nosotros seamos como su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Pero si usted ni siquiera en la actitud es como el Señor Jesucristo, grave, tiene que derrumbar esa torre de Satanás. Y si usted no hace lo que Jesucristo hacía, tiene que derrumbar esa torre de Satanás del miedo, del temor de predicarle a otras personas acerca de Cristo. Y si va y le predica a otras personas porque está emocionado y lo emocionó la predica y va y habla de otras cosas, pues tiene que derrumbar esa torre de las otras cosas y establecer solamente la palabra de Cristo, porque el verdadero discípulo se aferra a la palabra. Y el verdadero discípulo, el estándar es que encuentra en la palabra a Cristo. El núcleo del verdadero discípulo es Cristo en su vida. Es Cristo en su vida. Entonces dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, vamos, díganlo con fuerza, ¿quién es? Cristo. Que se sienta ahí, que se sienta, no le dé miedo decirlo, no le dé miedo decirlo hasta que todo sea derrumbado ahí adentro y Jesús establezca su torre. Y que usted empiece a ver con los ojos de Cristo, a escuchar con los oídos de Cristo, a vivir con la imagen de Cristo. Sino que siguiendo la verdad, siguiente versículo, de quien todo el cuerpo bien concertado, aquí estaba bien Timoteo, estaba bien concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuál es la vanidad de su mente? Acuérdense de Mateo capítulo 6, versículo 33. Pero si lees de más antes, Jesús les estaba diciendo, no sean como los gentiles, que ellos buscan es ropa, ellos buscan es comida, ellos buscan es falso éxito, ellos buscan son todas estas cosas, que les vaya bien. Voy a buscar a Cristo para que me vaya bien, para que me vaya bien, para que me vaya bien. Mire, así no nos vaya bien, así nos vaya de lo peor, así nos metan al horno de fuego, así nos metan en el foso de los leones, así nos metan en una isla apartada de todos, como Juan, así nos tengan como a Pedro y nos crucifiquen como boca abajo. Entonces la mayor bendición no es que usted tenga un éxito terrenal, la mayor bendición es que usted llegue a la conclusión de que con Cristo lo tiene todo. Damos un fuerte aplauso al Señor. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Y vamos a orar también los que vayan a escuchar este mensaje allí en las redes sociales. Leámoslo, por favor. Miremos este mensaje y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque nos has direccionado a través de tus palabras. Y creemos que esas palabras van derribando quizás esas torres de Satanás que se han edificado en nuestra vida espiritual. Esas torres de Satanás que nos hacen depender de lo material, y de lo sentimental, de las cosas emocionales, y que al final, cuando no estamos bien, entonces creemos que Cristo no está con nosotros. Pero a través de esta enseñanza creemos que tú has ido derribando esas torres que impiden ver lo que tú nos has dado, esas torres que impiden ser felices, esas torres de Satanás que impiden guiarnos juntamente contigo. Por eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, atamos todo poder de las tinieblas y quebrantamos el poder de Satanás y declaramos, Padre Santo, Señor, por el poder de tu palabra que se establece en nuestra vida como la torre de la palabra, que somos uno en Cristo, con Cristo y para Cristo. Gracias, Padre precioso y maravilloso, porque la obra que tú hiciste, Padre, desde el principio, enviando a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, es la obra más maravillosa, Padre amado. Muchas gracias por este maravilloso regalo y por esta buena nueva. Gracias. Y también gracias
Porque cuando el Señor se fue al cielo no nos dejaste solos, sino que nos dejaste al Espíritu Santo de Dios para vestirnos de poder y que podamos disfrutar en el campo y todo lugar donde vayamos, predicando que Jesús es la única solución a todos los problemas de la humanidad. Gracias, Padre. Oramos todo esto en el nombre de Jesús el Cristo, y toda la iglesia dice amén y amén. Foro.